clase, normalmente nosotros consideramos una fuerza como un tirón, ¿no es cierto? Como algo que jalamos o como que algo que empujamos. Estas suelen ser las concepciones más naturales que tenemos cuando hablamos de movimiento. ¿Está bien? Les estoy compartiendo aquí el libro de Szymanski para ir revisando esto. Entonces, aquí podemos ver que en el primer gráfico representa eso, ¿no es cierto? Que cuando nosotros hablamos de fuerza, podemos expresarla como, como empujar algo o como jalar algo. Cuando nosotros empujamos o jalamos algo, logramos que esa partícula, que ese cuerpo comience a generar movimiento, ¿no es cierto? Entonces, una mejor definición sería que la fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Y es la causa de por qué siempre nos referimos a la fuerza que el cuerpo ejerce sobre un segundo cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, cuando empujamos un automóvil atascado, como dice la literatura del libro, en la nieve ejercemos una fuerza sobre el auto. Un cable de acero ejerce una fuerza sobre una viga, ¿no es cierto? Que se levanta y así, etcétera. Entonces, bueno, vámonos guiando en estos diagramas que hace el libro y eso nos va a permitir tener una mejor noción de lo que son las fuerzas. Una fuerza es un empujón o un tirón. Vamos a partir desde ahí. Una fuerza es una interacción entre dos objetos y también una fuerza es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Eso es importante que nosotros, muchachos, entendamos porque a partir de ahora vamos a manejar mucho este concepto de que un vector puede ubicarse en cualquier lugar del espacio. Ojo con lo que les estoy diciendo. Un vector puede ubicarse en cualquier lugar del espacio siempre y cuando mantenga su magnitud y dirección. ¿Correcto? Si es que yo entiendo bien eso, no voy a tener nunca problemas para asignar una fuerza. ¿A qué me refiero exactamente? Vamos a hacer una indicación aquí aprovechando de algunas bondades que permite el Zoom. Vamos a imaginarnos que yo tengo el siguiente cuerpo. Yo tengo este cuerpo de aquí, ¿correcto? Muy bien. Entonces, este cuerpo de aquí, yo puedo decir que en este lugar tiene una fuerza, ¿correcto? En este lugar tiene una fuerza y que esta fuerza es igual a, pongámosle D, a ver, pongámosle igual a newtons en general, ¿correcto? La fuerza se mide en newtons. Editando esto un poquito más, bueno, los newtons no es otra cosa que masa por metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? Por aceleración, ¿correcto? Esto es kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Aquí no tenemos subíndice, pero bueno, sabemos que son segundos al cuadrado. Muy bien. Entonces, yo podría definir, como les decía, una fuerza así. Pero esta misma fuerza, yo le puedo colocar, tenemos el mismo bloquecito, ¿no es cierto? Y puedo decir que esta fuerza está acá. O sea, ya sea que yo le jale o que yo le empuje, si es que la fuerza es, me invento, 20 newtons en dirección hacia la derecha, yo le puedo ubicar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Aquí voy a despreciar la altura de este bloque. Vamos a verle a este bloque como si fuese una partícula. Entonces, no importa si el vector fuerza está antes o después de la partícula, siempre y cuando yo conserve su magnitud y su dirección, ¿no es cierto? ¿Cómo más podríamos expresar esto? Yo puedo decir que hay una fuerza aquí, ¿no es cierto? Y que también hay una fuerza acá. ¿Correcto? Ah, tengo esas dos fuerzas, cada una vale 10, ¿no es cierto? Ya. Este vector de aquí
el último que dibujé, yo también le puedo volver a colocar acá, ¿no es cierto? Y no pasa nada con el objeto, sigue sufriendo las mismas condiciones de fuerza como si hubiese estado aquí y acá la fuerza expresadas en vectores, ¿no es cierto? Y mejor aún, muchachos, puedo coger y decir que si tiene una sola fuerza, cambiémosle de color, aquí, igual a las dos anteriores, siendo la suma de esas fuerzas. Si cada una valía 10, ahora podemos decir que esta en realidad va a tener 20 newtons, ¿correcto? Y no he alterado en nada el cuerpo. Entonces, eso quiero que quede muy claro, porque aunque parezca algo muy básico, normalmente hay muchos problemas de interpretación en ese sentido, ¿correcto? Bueno, dejemos un ratito nuestra pizarra y retomemos el libro. Recuerden que si hay algo que quieran consultar, algo no entienden, me dicen y paramos un ratito y nos repetimos o le intentamos de explicar de otra manera. Dice, cuando una fuerza implica contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón que usted ejerce con la mano sobre un objeto, llamamos fuerza de contacto. Entonces, en la figura 42A, 42B y 42C o 4.2 muestran tres tipos comunes de fuerza de contacto. La fuerza normal, que es esta que tenemos aquí, que es una fuerza de reacción, ¿no es cierto?, por estar en contacto contra el piso. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie. Entonces, esa es otra cosa que nos tenemos que probar. Cuando yo hablo de fuerzas normales, las fuerzas normales son totalmente perpendiculares a la superficie que genera esta fuerza normal, ¿no es cierto? En la figura 42B vemos la fuerza de fricción, que es ejercida por un objeto, por una superficie que actúa paralela a la superficie, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver que este objeto que está sentado aquí tiene una fuerza normal y una fuerza que se opone al movimiento o al inicio de un movimiento, pero que es paralela a la superficie de contacto, ¿correcto? Y la otra es una fuerza de tensión. Esa está más abajo, es esta que le tenemos aquí. Esta fuerza de tensión es cuando alguien tira de una correa, cuando usted tira de la correa de su perro, por ejemplo, dice aquí el ejemplo. Pero imaginémonos un cable o una cadena o una viga fija que recibe una fuerza de tirón. Entonces, en esa viga, en esa cadena, en esa cuerda, se genera una fuerza de tensión, ¿correcto? Y finalmente, otro tipo de fuerza es el peso. El peso es una fuerza que se desarrolla a partir de la gravedad, ¿no es cierto? La interacción de la masa de cada cuerpo, ¿no es cierto?, con la gravedad generan una fuerza denominada peso. Esta va a ser siempre perpendicular hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, se le suele expresar con dirección hacia abajo, siempre, ¿correcto? Entonces, hay que tener siempre en consideración eso. Como ya habíamos dicho, las unidades de la fuerza son los newtons en el sistema internacional y la unidad newton está compuesta de subunidades, que es kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. De ahí ya nos adelantamos un poquito y establecemos que la fórmula de una fuerza es igual a la masa, ¿no es cierto?, por la aceleración. ¿Qué masa? La masa del objeto que está siendo expuesto a esta fuerza. ¿Y qué aceleración? La aceleración que desarrolla el objeto, la partícula, mientras está bajo la acción de esta fuerza. ¿Está bien? Bueno, en la tabla que tenemos aquí tenemos valores comunes de fuerza que nos permiten un poco entender a las unidades y a los newtons. Entonces, por ejemplo, el peso de una ballena azul grande es de 1.9 exponente 6 newtons, ¿correcto? El peso de una manzana mediana es de 1 newton. Ya se imaginarán de dónde proviene entonces la unidad, ¿no es cierto? ¿A quién le cayó la manzana en la cabeza?
A Isaac Newton. A Isaac Newton, ¿no es cierto? Entonces vean la genialidad de Newton. Le denominó a la gravedad dividida para la masa de una manzana, o más bien dicho, la masa de una manzana multiplicada por la gravedad, lo que sea que ese valor haya dado, él dijo, bueno, este valor va a ser un Newton, ¿correcto? Bueno, el peso de una bacteria muy pequeña, 1 exponente menos 18 newtons, y bueno, hay valores muy diminutos como elementos ya subatómicos, ¿no es cierto? Bueno, eh, siempre vamos a expresar las fuerzas, muchachos, como expresábamos los vectores, es decir, con una flechita, como vemos en el diagrama 4.3. Entonces dice, uso de una flecha como vector para indicar la fuerza que ejercemos cuando tiramos de un bloque con una cuerda, o en el caso B, cuando lo empujamos. Entonces, en el primer caso, están tirando de ese bloque con 10 newtons inclinados 30 grados. Y en el caso B, están empujando un bloque con 10 newtons dirigidos a 45 grados por debajo de la horizontal, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que cuando ya trabajamos con vectores, los vectores siempre tienen una magnitud y una dirección. Y cuando un vector trabaja con un ángulo, este vector tiene componentes en los ejes en donde interactúa. Por lo tanto, a estos dos vectores de fuerza que vemos en los diagramas se les pudiera extraer sus componentes en X y en Y, igual que hacíamos con cualquier otro componente de vector, ¿no es cierto? Es decir, para el caso de X tendremos que multiplicar por el coseno del ángulo, y para el caso de Y por el seno, pero siempre referenciándonos a un eje coordenado, ¿correcto? Y esto permite la superposición de fuerzas, como vemos en el diagrama 4.4. Ahí vemos que hay una F1 y una F2, y a las dos se les reemplaza con una R, con una fuerza denominada R. ¿Qué están haciendo ahí, muchachos, básicamente? Suma de Encontrando la vectores. fuerza resultante. Son suma de Están vectores. haciendo, muy bien, están haciendo una suma de vectores, ¿no es cierto? Están utilizando el método paralelogramo. Entonces, a eso se refiere a la superposición de fuerzas. Las fuerzas se las puedes, por eso nosotros en el ejemplo que hicimos, poníamos una fuerza antes y después del cuerpo, y luego representábamos ambas como una sola al lado derecho del cuerpo, al lado derecho de un bloque, ¿correcto? Bueno, ahí tenemos más ejemplos, y ahí tenemos también lo que implica el desglosar las componentes de una fuerza. En el diagrama 4.5a vemos que esa fuerza que está indicada como F se las puede descomponer en una Fx y una Fy respecto a ese ángulo teta con el que está dirigida esa fuerza. Y en el gráfico B, en el 4.5b, vemos dos fuerzas por separado, ¿no es cierto? Una en X y otra en Y, que nosotros les podríamos expresar como una sola. ¿Cómo? Haciendo Pitágoras. Si ustedes me van a decir, pero en cambio, si yo hago Pitágoras, la hipotenusa de esas dos me va a quedar totalmente ajena al cuerpo, ¿no es cierto? Voy a expresarme mejor en ese sentido. A ver. Esto es lo que nos está indicando el libro en este momento. Nos dice que hay un bloque, utilizamos este mismo bloque. Nos dice que hay un bloque con una fuerza así, a ver, una fuerza así dirigida hacia arriba, y con otra fuerza, a ver, y con otra fuerza así. ¿No es cierto? Entonces yo digo, esas dos fuerzas les podríamos representar con una sola. Entonces, todos ya dijeron antes muy bien, sería de sumar las fuerzas, ¿no es cierto? Pero nosotros ya vimos que cuando se suman las fuerzas, se suman las que están en X con las que están en X, y las que están en Y con las que están en Y. Y luego se hace Pitágoras, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo hago Pitágoras, aquí, básicamente el concepto de Pitágoras es sacar la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza que yo estaría encontrando da la sensación que va a terminar siendo algo a lo mejor así, ¿no es cierto? O si no es así, a lo mejor algo así.
Como que no se ve bien eso, ¿sí o no? Bueno, recuerden que un vector puede estar ubicado en cualquier lugar del espacio siempre y cuando yo mantenga su magnitud y su dirección, ¿correcto? Entonces, ¿qué tal si yo esa fuerza que estaba ahí, ahora la expreso de la siguiente manera? Ahora la expreso aquí. Y ahora sí, puedo colocar esta otra fuerza. Esta así. ¿Correcto? Y como yo digo que las fuerzas pueden ubicarse en cualquier lugar del espacio siempre y cuando respete su magnitud y su dirección, yo tranquilamente puedo borrar esto. Ya conozco la magnitud y dirección de esta, entonces finalmente todo ese conjunto de fuerzas les voy a terminar expresando así. ¿Correcto? Con un ángulo que yo ya tuve que haber calculado en base a esa fuerza en X y esa fuerza en Y. Entonces, ojo con eso, muchachos. Como les digo, parece algo fácil de entender, algo común, pero suele haber mucha confusión en eso. Entonces, tenemos que estar siempre atentos en ese detalle. Listo, dejamos otra vez nuestra pizarrita y retomamos el librito. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando el plano en el que estoy trabajando es inclinado? Cuando un plano está inclinado, ¿no es cierto? Y se me va a hacer difícil relacionar qué porción de la fuerza está en X, qué porción de la fuerza está en Y, yo puedo utilizar un artilugio trigonométrico o geométrico, si es que quieren, y puedo rotar mis ejes. Los roto de manera que el eje X quede totalmente paralelo al plano inclinado. Por lo tanto, el eje X también va a estar inclinado, el ángulo θ que esté inclinado el plano. Y el ángulo Y, lógicamente, tiene que estar a 90 grados de ese eje X. Eso me va a permitir que mis fuerzas normales, que mis fuerzas de aceleración de ese cuerpo, que mis fuerzas de fricción, las fuerzas de tensión, normalmente, que son paralelas a la superficie, se puedan encajonar directamente en un eje X y Y, haciendo que las únicas fuerzas que yo a lo mejor tenga que obtener sus componentes sean las del peso, porque el peso, no importa que esté la superficie inclinada, el peso siempre va a ser dirigido hacia abajo, independientemente de en qué posición se encuentre el objeto al cual estoy aplicando una fuerza, ¿correcto? Bueno, esto igual iremos desarrollando con más detenimiento cuando ya vayamos trabajando diagramas de cuerpo libre, etcétera, etcétera. Y acá en el diagrama 4.7, lo único que estamos viendo es una resolución de componentes de varias fuerzas para obtener una resultante total. ¿Está bien? Entonces, esto es importante porque nosotros luego vamos a manejar los famosos diagramas de cuerpo libre, donde un poco la misión es obtener la totalidad de las fuerzas en un eje, la totalidad de las fuerzas en otro eje y obtener la fuerza total que opera en un cuerpo. ¿Correcto? Y con esta fuerza total saltaremos a otro tipo de conclusiones. Entonces, con esto, y hoy vamos a dejar entablando la primera ley de Newton. Aquí, muchachos, les pido un poquito de disculpas porque vamos a entrar en una mecánica o en una temática o en una dinámica muy tradicional que es la lectura. Entonces, les pido por favor un poquito de concentración. No es una lectura gigantesca y luego discutiremos levemente sobre esto. Es la primera ley de Newton. Entonces, aquí me gusta el libro, cómo redacta y cómo encara el entendimiento de esta primera ley. Dice, hemos visto algunas propiedades de las fuerzas, pero no hemos dicho cómo afectan el movimiento. Por principio de cuentas, consideremos qué sucede cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es cero. Si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, quiere decir que ese cuerpo está ajeno a interacciones externas, ¿no es cierto? Sin duda, el lector estará de acuerdo en que si un cuerpo está en reposo y ninguna fuerza neta actúa sobre él, es decir, no hay ni empujones, ni tirones, ni sacudidas, ni cualquier cosa, el cuerpo tiene que permanecer en reposo. Pero, ¿qué sucedería si la fuerza neta es cero y actúa sobre un cuerpo en movimiento? Entonces,
Para saber qué sucede en este caso, vamos a suponer que usted desliza un disco de hockey sobre una mesa horizontal, aplicándole una fuerza horizontal con la mano, como se ve en la figurita, en la primera, ¿no es cierto? Cuando usted deja de empujar, el disco no sigue moviéndose indefinidamente, se frena y se detiene. Para mantenerlo en movimiento, hay que seguirlo empujando, es decir, se tiene que seguir aplicando una fuerza. Entonces, en base a esto, podríamos llegar a la conclusión de sentido común de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que se necesita una fuerza para mantener el movimiento. Ahora, imaginemos ahora que empujamos el disco en una superficie lisa de hielo. Al dejar de empujar, el disco se desliza mucho más lejos antes de detenerse. Ponga el disco y empújelo en una mesa de hockey de aire, ¿no es cierto? Donde flota sobre un delgado cojín de aire, ¿no es cierto? Llegará aún más lejos, ¿no es cierto? Esto todos hemos experimentado cuando hemos jugado hockey de mesa, ¿no es cierto? Damos un golpe relativamente suave al disco y ese disco se vuelve loco y va por todos lados, ¿no es cierto? Cada superficie ejerce una fuerza de fricción sobre el disco, la cual reduce su movimiento. Pero la diferencia entre los tres casos es la magnitud de la fuerza de fricción. El hielo ejerce menos fuerza de fricción que una mesa común. Y la mesa de hockey de aire ejerce aún menos fricción, ¿no es cierto? Entonces, las moléculas de gas en la mesa de hockey de aire son las que menos fricción ejercen. Si pudiéramos eliminar totalmente la fricción, vamos a imaginarnos ese escenario, ¿no es cierto? El disco nunca se frenaría, se mantendría en movimiento, ¿no es cierto? Entonces, no necesitaríamos fuerza alguna para mantener ese movimiento y una vez que empieza a hacerlo, o sea, una vez que empieza a hacerlo, el disco ya no se detiene. Así, esta idea de sentido común que dijimos antes, de que se requiere una fuerza para conservar el movimiento, es incorrecta, ¿no es cierto? Ya nos damos cuenta de que la que impide el movimiento en algún punto es la fricción, pero si no existiese esta fuerza de fricción, los cuerpos se moverían infinitamente ya nomás, sin la necesidad de que atrás de este objeto, de esta partícula, o en el caso que estamos tratando de este disco, alguien siga empujando o tirando el disco, ¿no es cierto? Entonces, experimentos como el que describimos demuestran que si ninguna fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, no se necesita una fuerza neta para mantenerlo en movimiento. A tal observación se le conoce como la primera ley de Newton. Ahora, la primera ley de Newton, descrita en la mayoría de libros, dice lo siguiente. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta se mueve con velocidad constante, que puede ser cero y aceleración cero. ¿Correcto? Entonces, ¿qué escenario nos plantea Newton aquí en su primera ley? Si yo tengo un cuerpo que está quietito, ¿no es cierto? Y nadie le viene a empujar, nadie le viene a tirar con una soga, a sacudir, a inclinar, ¿no es cierto? Este cuerpo no se mueve. Pase lo que pase, ese cuerpo no se mueve. Ahora, si hay un cuerpo que ya se está moviendo, ¿no es cierto? Pero se mueve con velocidad constante, no sufre cambios de velocidad y por lo tanto la aceleración es cero, ahí la fuerza neta también es cero. ¿Correcto? Y el cuerpo se mantiene en ese movimiento. Esa es la primera ley de Newton, muchachos. ¿Alguna duda? Algo que no se entienda o que no quede del todo claro. ¿Está comprendido eso? Sí, profe. Listo. Entonces, recapitulemos un poquito para que nos vaya quedando muy bien entendido. Si yo tengo un cuerpo y este cuerpo no se mueve, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que la fuerza neta es cero. Ahora, ojo muchachos, esto no quiere decir que en el cuerpo no actúan fuerzas, sino a lo mejor quiere decir que las fuerzas que están actuando se equilibran, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo, ¿no es cierto? Yo, el profesor, el Inge, Boris Cuello, viene y comienza a empujar una caja, ¿no es cierto? Y luego, viendo que estoy empujando la caja, viene David Cueva y me ayuda a empujar la caja. Entonces la caja se comienza a mover más rápido, ¿no es cierto?
Pero luego, en un acto de chiste o para burlarse un ratito, por ahí asoma Rafael escondido, se para del otro lado de la caja y él, no sé, pues ha tenido mucha más fuerza que los dos y empuja en sentido contrario, equiparando la fuerza que yo y David hace. Lógicamente nos vamos a detener y ni yo ni David nos vamos a ir para una dirección y Rafael tampoco nos va a vencer y nos va a hacer que la caja nos empuje en la otra dirección. La caja se va a quedar quieta y la caja está expuesta a 3 fuerzas, pero está aplicándose el precepto de la primera ley de Newton, que la fuerza total es 0. Entonces, claro, si yo hago una suma de vectores rapidísima, ¿no es cierto? Tengo la fuerza de David, pongámosle 1, más la fuerza de Boris, 2, y la fuerza de Rafael, que está equiparando esas 2, que también son 2, y están en sentido contrario. Eso en una suma de vectores, ¿cuánto da? 0. 0, perfecto. Entonces la fuerza neta es 0 y por lo tanto el cuerpo ya no se mueve. Y supongamos que yo vengo, Boris, otra vez, cojo y comienzo a empujar la caja durísima y ¡pam! Le suelto. Y el coeficiente de fricción entre la caja y la superficie donde le estoy empujando es prácticamente despreciable. Entonces la caja se desliza y se desliza y se desliza. En ese momento, a pesar de que hay movimiento, también la fuerza neta es 0, porque yo ya no estoy contactando la caja, ya no le estoy ejerciendo un empujón. Entonces ahí también está la primera ley de Newton, ¿correcto? Y también podría darse el caso, me trato de imaginar esto, un ejemplo que sea palpable. Puede darse el caso de que, yo qué sé, a ver, hay un cuerpo, vamos a imaginarnos esta situación muy difícil de recrear. Hay un cuerpo metálico que está en una superficie sin fricción y que se está moviendo con velocidad constante. Y viene nuestro compañero José Araujo y quiere con su dedo, ¿no es cierto? Quiere con su dedo empujar el cuerpo contra la superficie hasta que se detenga. Pero al tiempo que José quiere hacer eso, por ahí Christopher ha conseguido un imán muy poderoso y él está por encima de ellos haciendo que el cuerpo se atraiga hacia arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese cuerpo se mueve, se mueve, se mueve y por más que José presiona con su dedo hacia abajo, Christopher está vivo ahí con el imán encima de este cuerpo metálico. Entonces, hay la fuerza del imán hacia arriba y hay el empujón de José hacia abajo y ese cuerpo se sigue moviendo y no se detiene, ¿no es cierto? Y se mantiene su velocidad constante. También estamos hablando de una primera ley de Newton, porque resulta que la fuerza del dedo de José ha sido idéntica a la fuerza que ejerce el imán. Por lo tanto, otra vez, si es que yo hago una suma de vectores en el eje Y, la fuerza dirigida hacia abajo se anula con la fuerza dirigida hacia arriba. Es decir, la sumatoria de fuerzas se hace 0. Entonces, hasta podríamos, esto yo en algún momento les dije, no, en física no conviene mucho sacar conclusiones y generarnos o inventarnos leyes. Pero aquí podríamos, con los ligeros cuidados, decir que cuando mi sumatoria de fuerzas en un cuerpo sea 0, ese cuerpo está sometido a la primera ley de Newton. Y en otras palabras, ¿qué pasa cuando un cuerpo está sometido a la primera ley de Newton? Que no tiene aceleración, ¿correcto? Ni siquiera no se mueve o si se está moviendo no aumenta ni disminuye su velocidad, ¿correcto? Se mantiene con la misma. Entonces, si eso consideramos, vamos a poder entender tranquilamente esa primera ley de Newton. ¿Les queda claro, muchachos, o hay alguna duda? Bueno, parece que no hay incertidumbres, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Ojo, regálenme un segundito. Quiero que durante el fin de semana hagamos una pequeña tarea.
Quiero que lean desde la página 112 que yo les estoy compartiendo aquí. Empieza diciendo la tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose. Quiero que lean eso y que analicen estos diagramas, el 410A, el 410B, ¿no es cierto? Lean todo esto y luego, por favor, vean este ejemplo conceptual 4.2, este ejemplo conceptual 4.3 y esta parte que dice marco de referencias inerciales. ¿Correcto? Esto, muchachos, no quiero que les confunda. Esto es solamente para profundizar un poquito en nuestro tema de la primera ley de Newton y les va a ayudar a entender mucho mejor esta parte de la dinámica. Pero no es indispensable que ustedes memoricen esto o que le hagan parte de sus formularios o nada por el estilo. Simplemente lean porque es importante que ustedes complementen el estudio de la primera ley de Newton con esto. ¿Está bien? Y también otro debercito que les voy a mandar es que ustedes, en base a lo que estamos describiendo, traten de imaginarse situaciones donde cuerpos estén sujetos a la primera ley de Newton. ¿Correcto? Entonces, traten de ser lo más creativos y rebuscados que puedan. Les doy un ejemplo. Bueno, ahorita les di unos ejemplos ya recontra rebuscados, ¿no es cierto? Pero alguien puede venir, ¿no es cierto?, el día martes y decir, bueno, los ejemplos que yo obtuve, yo parado frente a la secretaría de la facultad, paradito, ahí quietito, estoy sujeto a la primera ley de Newton. Pero denle un poquito más de profundidad. ¿Por qué? Porque al estar yo parado, ¿no es cierto?, el piso o yo sufro de una fuerza normal que ejerce el piso sobre mí. Pero en cambio, mi masa corporal combinada con la gravedad generan un peso hacia abajo, ¿no es cierto? Ese peso y esa fuerza normal son idénticas, por lo tanto estoy sujeto a la primera ley de Newton. O sea, tiene que estar súper bien identificado las condiciones por las cuales yo estoy expuesto a la primera ley de Newton. Yo les voy a tratar de hacer caer. Si yo les pregunto a alguien, les digo, a ver, deme su ejemplo, y alguien me dice un vehículo que alcanza cierta velocidad y luego suelta el acelerador y las llantas con el pavimento ya no tienen fricción. Entonces, estoy expuesto a la primera ley de Newton. Yo trataré de buscarme la 20ª pata al gato para contradecir que esa no es la primera ley de Newton. Entonces, ustedes deben preparar muy bien sus argumentos del por qué tal o cual cuerpo está sujeto a esa primera ley. ¿Correcto? Entonces, muy atentos con eso. Vamos a hacer la lecturita. A la larga, veamos nuevamente. Son la página 112, 113, 114 y 114 prácticamente. Porque en la 115 empieza la segunda ley de Newton. Yo creo que el día martes de la próxima semana tranquilamente pudiéramos ver segunda y tercera ley de Newton. Y luego empezar a hacer ejercicios de esto, ¿correcto? Esta partecita final de la página 115 dice, evalúe su comprensión de la sección 4.2. Porfa, lean ese enunciado. Yo les voy a dejar leyendo. Dice, ¿en cuál de las siguientes situaciones la fuerza neta sobre el cuerpo es cero? Un avión que vuela al norte con rapidez constante de 120 metros sobre segundos y altitud constante. Un automóvil que sube en línea recta por una colina de pendiente 3 grados a una rapidez constante de 90 kilómetros por hora. 3. Un halcón que se mueve en círculos con rapidez constante de 20 kilómetros por hora a una altura constante de 15 metros sobre un campo abierto. O 4, una caja con superficies lisas sin fricción que está en la parte de atrás de un camión cuando éste acelera hacia adelante en un camino plano a 5 metros sobre segundos al cuadrado. Vayan y piensen esas 4 condiciones y digan en cuál de esas condiciones estoy expuesto a la primera ley de Newton, o dicho de otra forma, la fuerza neta es cero. ¿Correcto? Traten también de dilucidar respecto a esos 4 panoramas. Y eso, muchachos. Quiero ir entrando de a poco en este tema, porque una vez que condensemos la parte teórica, yo tengo muy buena experiencia como docente de esta materia,
que la mayor concepción de este tema se lo logra realizando ejercicio. No voy a quitarle crédito a la parte teórica, pero quiero martillar más en la parte práctica, ¿correcto? Pero para ir a martillar en la parte práctica, quiero poco a poco, tema por tema, ir encarando la parte teórica para que quede clara. Por eso les voy a volver a repetir. Hay algo de todo lo que he dicho en este momento que no les quedó claro, que no tenga a lo mejor mucha lógica o que les confunda o que suene contradictorio, expónganlo ahora. Y por último, si no lo exponen ahora, vengan craneando bastante en sus casas y me dicen, bueno, esto de aquí ya le analizo un poquito más y para mí no tiene sentido, yo qué sé. Pero ahorita mismo, ¿a alguien se le genera alguna duda o no entendió algo de lo que dijimos acá? Sí, ingeniero, yo falté a la anterior clase, no sé si me puede resumir un poquito de lo que hicieron ayer. Solamente hicimos la corrección de la prueba. Bueno, gracias, ingeniero. Sí. El resto, todo bien. Jairo, Sí. Campo Verde, ¿usted sí entendió? Sí, profe, sí entendí. Chévere, Jairo, verá que dicen las malas lenguas que usted le voy a preguntar primerito la próxima sesión. Ya, profe, no hay problema. Juan Daniel Bernal, ¿todo comprendido? Parece que está sin micrófono, Juan Daniel. O capaz le aburrimos mucho, se durmió. Bueno, espero que en realidad esté comprendido porque no veo que nadie más haga consultas, ¿correcto? Entonces, listo, muchachos. A lo mejor... Profe, yo que soy de oyente, no se supone que yo no puedo preguntar. Le quería preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, si una moneda que gira sobre su propio eje, pero no tiene velocidad? O sea, tiene una aceleración girando sobre su propio eje, pero no tiene velocidad, es decir, está suspendida en el aire, ya en el espacio, digamos. La aceleración del giro no le iría moviendo, o sea, no le iría como que rotando, no sé. A ver, Eso Daniela, usted está viviente, pero puede preguntar todo lo que quiera porque suele darse el caso de que a veces uno tiene una consulta y porque me acholo, porque a lo mejor estoy con desgano o simplemente no me animo, no la hago, pero total alguien más pregunta y de paso me solventa mi incógnita también, ¿correcto? Entonces, pregunte cuantas veces quiera y como si fuese una alumna más de esta clase. A ver, verá, cuando una moneda está girando, ¿no es cierto? Y creo que todos hemos podido visualizar eso, ¿no es cierto? Alguien le coge una moneda, le para, le tinguetea o le pega con el dedo y comienza a girar sobre su propio eje. Ahí se dan varias situaciones, pero vamos a retomar la esencia de lo que estamos tratando, ¿no es cierto? Si bien esta moneda, una vez que ya le pegamos el tinguetazo o el golpecito, ya no está expuesta a más contacto, por así decirlo. O sea, yo ya no le estoy tocando, ¿no es cierto? Y nadie más está actuando sobre la moneda, nadie está, por ejemplo, soplándole a la moneda o golpeándole con un palito o cualquier cosa. Esta se mantiene moviéndose porque hay una fuerza ahí que es una fuerza, el producto de una aceleración radial, ¿correcto? Y esto, muchachos, tiene mucho sentido. Esta fuerza, producto de esa aceleración radial, hace que gire y que en cierta forma conserve el movimiento y la velocidad. Pero todos vemos y todos sabemos que en algún punto la moneda se detiene. A veces esta fuerza radial escasea tanto porque la aceleración radial se va también disminuyendo, producto de que la velocidad tangencial de esa moneda también se va disminuyendo y esta moneda hasta se tambalea y se cae sobre su cara, ¿no es cierto? Pero otras veces me ha pasado, ustedes lo podrían intentar hacer, la moneda gira, 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 gira y si está en una superficie con una rugosidad adecuada, la moneda se puede detener incluso paradita, ¿no es cierto? Sobre todo si es una moneda ancha. Porque
Si es una moneda muy delgadita, muy difícilmente. Pero en este escenario, Daniela, no estaríamos expuestos a la primera ley de Newton. ¿Por qué? Porque la fricción, la aceleración radial y todas esas van a la larga a terminar sumándose unas con otras y vamos a ver que termina habiendo una fuerza resultante contraria al movimiento de la moneda. Es decir, si la moneda se mueve en sentido antihorario, la fuerza resultante va a ser una fuerza en sentido horario. Y esa es la que a la larga hace que la moneda se frene en algún momento, se tambalee, se caiga o se detenga paradita, ¿correcto? Entonces, no es un escenario para la primera ley de Newton. Pero ojo, yo puedo acomodar ese escenario para que sea la primera ley de Newton diciendo lo siguiente. Mi moneda es de un material sin fricción respecto a la superficie a la que le voy a girar, ¿correcto? Y si es que yo le tingueteo, se va a mover infinitas veces, porque tampoco voy a considerar la resistencia del aire, no voy a considerar la fricción, y voy a hacer que con el tingueteo lo que la moneda adquiera es una velocidad tangencial constante, ¿correcto? Ya vimos nosotros antes en la parte de cinemática que se puede idealizar un movimiento circular uniforme, ¿recuerdan? Donde la velocidad era constante. Y claro, ahí la aceleración radial va a seguir existiendo, pero al ser la velocidad constante, esa moneda no se va a detener. Entonces, si yo planteo lo que usted acaba de plantear y le agrego que no hay fricción y le agrego que no hay resistencia del aire, ¿no es cierto? Y por ahí hasta me pongo ya muy fino y digo que el ancho de la moneda le permite al centro de gravedad de la misma mantenerse de pie, ¿no es cierto? Y estar aislada con una especie de al vacío, sin ningún otro tipo de interacción, esa moneda va a entrar dentro de condiciones comparativas a la primera ley de Newton. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué a veces se desplaza y todo? Porque nosotros difícilmente podemos medir la intensidad con la que le tingueteamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, claro, te da otra serie de situaciones adicionales. No sé si queda claro eso, Daniela, o le confundí más. No, profe, sí quedó claro. Y una cosa, usted graba las clases, ¿no? Sí. Sube a algún lado porque, sinceramente, las clases anteriores no he tenido. Por ejemplo, aún no vemos cómo es este movimiento circular. Aún no vemos. Ya. Bueno, verá, Daniela, lo que le puedo recomendar, a ver, le voy a pedir a Giovanni Peñafiel. ¿Nos escucha, Giovanni? Sí. Giovanni, hágase un favorzazo de panas. Mándele en el chat de aquí de Zoom a Daniela su número de teléfono de WhatsApp para que ella se contacte con usted y usted háganos un favor gigante. Entre al aula virtual, entre a cualquiera de los videos que tenemos grabados en el aula virtual, a los vínculos donde están los videos, y eso le va a llevar a una página de YouTube. Copie el link de la página de YouTube y mándele a Daniela para que Daniela ingrese a esa página de YouTube y pueda ingresar como que al canal o al perfil donde yo subo los videos de todas mis clases. Así ella tiene chance de revisar todas las clases que hemos hecho de las distintas materias y bueno, pues ella puede ver si es que algún tema le conviene más que otro y por ahí comparar algunos conocimientos del curso en el que ella está con el nuestro. ¿Sí me puede acolar con eso, Giovanni? Sí, ya tiene mi número. Ya tiene mi número, ya. Chévere. Me pase los links. Mejor. Entonces ya. Ahí revísele, Daniela, cualquier información adicional. Y bueno, Juan Daniel Bernal me había escrito que está sin micrófono, entonces no se preocupe, Juan Daniel, ya me imaginaba. Listo, muchachos. Por hoy dejemos ahí. Como les decía, el día martes vamos a revisar la segunda y la tercera ley. Y por ahí, si es que queda bien comprendido y vemos que no hay dudas, a lo mejor desde el jueves y viernes de la próxima semana ya nos ensuciamos las manos con los ejercicios, porque eso es lo que más nos va a permitir abrir los ojos y entender qué sucede en las distintas situaciones que se presentan cuando interactúan fuerzas con los cuerpos.
Ahora sí, vamos a ver que cada problema ya difiere mucho del anterior. Ya muy difícilmente encontraremos un problema idéntico al anterior como se daba en cinemática, ¿no es cierto? Nosotros creo que, por ejemplo, en caída de cuerpos utilizamos más de 10 veces la fórmula de la posición en Y. En el tema de movimiento parabólico no parábamos de sacar componentes de velocidad y utilizar la posición en Y y utilizar la posición en X. Y evaluar las posiciones de estas basados en tiempos que eran iguales para ambos movimientos, ¿no es cierto? Bueno, de alguna manera hay como que un patrón de resolución de los ejercicios. Aquí también lo hay. La diferencia es que los escenarios en donde se desenvuelven los distintos ejercicios son muy diversos. Entonces, es mejor practicar. Mientras más ejercicios hagamos, más fácil se va a volver este tema y más bueno voy a ser yo en la resolución de problemas de dinámica, ¿correcto? Y ojo, de la dinámica se despliega un universo gigantesco de temáticas, ¿no es cierto? Porque luego van ustedes en el siguiente ciclo a ver trabajo, potencia y energía, van a entrar a ver un poco temas relativos a la hidráulica, ¿no es cierto? Van a ver temas relativos a las ondas, a los movimientos armónicos simples, y todo lo que les estoy hablando tiene en medio fuerza. Creo que el primer tema, después de la física, donde ya no se considera netamente la dinámica, es en termodinámica, ¿correcto? Porque ahí el factor predominante es la temperatura. Pero en los otros temas está inmiscuida ahí, en estática, resistencia de materiales, y así me puedo ir de largo. Todos consideran el factor de la dinámica y de la interacción de las fuerzas en lo que sucede con el movimiento de cualquier cosa. Entonces, si esto no queda claro, yo me estoy poniendo una soga durante el resto de mi estudio universitario en la parte que esté relacionada con la física. De ahí la importancia de entender esto de la A a la Z. Listo, muchachos. Un gusto haberles tenido por acá. Como siempre les digo, cuídense, gocen de un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo día martes. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Chao. profe. Nos Luego, vemos profe, martes. gracias. Nos vemos, profe, gracias. Pasen muy bien. Gracias. Luego.